Bueno, una vez más, buenas tardes a todas y todos. En esta clase del día sábado 17 de octubre, donde vamos a analizar a dos de las figuras posiblemente más importantes en el conocimiento o en la teoría del conocimiento contemporáneo. Me refiero a Otto von Hayek y a Zygmunt Bauman. El primero directamente vinculado a la investigación en el plano más general, incluso teorizando de cómo se debe investigar y cuáles son las, digamos, dificultades que muchas veces encuentran los investigadores de la sociedad a la hora de investigar, y para lo cual formuló su teoría de los fenómenos complejos, la cual será analizada en el día de hoy. Por otra parte, tenemos a Zygmunt Bauman, posiblemente también uno de los filósofos contemporáneos más destacados, que analiza, digamos, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la teoría del conocimiento humano, cómo es que nos encontramos hoy, en qué momento de la historia nos encontramos hoy, en qué sociedad o qué sociedad es la que tenemos que analizar hoy, en este caso en lo que él, de estos tiempos llamados, entre comillas, de la posmodernidad, y de los cuales Bauman formula también su teoría de la llamada sociedad líquida. Para comenzar la presentación de nuestro primer estudiado, en este caso Hayek, les pido a todos y todas los que ya se han conectado que mantengan los micrófonos apagados, que si tienen alguna duda, por favor, me levantan la manito y yo les doy las palabras. Voy a quitar mi imagen para que no haya problema con el ancho de banda y voy a subir la presentación referida a Otto von Hayek. Me dan un minuto. Perdón, esta no es la que exactamente les voy a presentar. Me perdonan el error. Perdón, me dan un minuto. Ahora sí la tenemos. Espero que todos la estemos viendo aquí en pantalla. Le he puesto teoría de los fenómenos complejos, pero a la vez que yo diría al final de la presentación vamos a ver exactamente el tema de la teoría de los fenómenos complejos. Vamos a tratar a von Hayek de manera general, digamos desde sus primeros planteamientos, digamos sus primeros acercamientos a diferentes fenómenos económicos, fenómenos políticos y sociales,
hasta llegar a la formulación como tal de la teoría de los fenómenos complejos, que no es la única realmente teoría de Otto von Haidt, hay otras realmente también con un valor extraordinario para el conocimiento de los mecanismos de la economía actual, que también trataremos de compartirlos con ustedes. Otto von Haidt es posiblemente ha caído la presentación, la voy a volver a subir. Aquí está. Dice que está. Tengo que abrir la pantalla realmente completa porque si no hay una parte que no me deja leer. Nombre completo: Friedrich August von Haidt, filósofo, jurista y economista austriaco, exponente de la llamada escuela austriaca, discípulo de Friedrich von Mises y de Ludwig von Mises. 8 de mayo de 1899 en Viena y fallecimiento en 1992. Estamos hablando de nacido en Australia, muerto en Alemania. Una parte importante de su vida vivida en los Estados Unidos. Estamos hablando de una figura de él eminentemente del siglo XX, aunque 1992 anteriormente vivió la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, ambas respectivamente en 1989 y 1991. Y desde el punto de vista del pensamiento de Mises con una, yo diría, importante influencia. Trabajó en la cátedra de London School Economic. Ahí fue donde se hizo alumno de Mises. Entró en un debate muy famoso con John Maynard Keynes. Ese debate lo catapultó a la fama. También trabajó en la Universidad de Chicago, la Universidad de Friburgo y en la Universidad de Salzburgo, donde se retuvo en 1977. En 1974 recibiría el Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas y sus análisis pioneros de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Yo creería que siempre que se va a hablar de von Mises, a mí siempre lo primero que me viene a la mente es los planteamientos de, entre comillas, la llamada izquierda, que normalmente yo diría que de manera no justa, considerado a Mises, a von Hayek, el ideólogo del neoliberalismo, modelo neoliberal, que ha primado en incluso la globalización a la que todavía, por lo menos todavía estamos. No ha habido un rompimiento finalmente total entre los dos grandes bloque estadounidense, el bloque chino-ruso. Y a Hayek se le ha considerado el ideólogo del nacimiento de ese neoliberalismo. Yo quiero destacar que al respecto, una famosísima entrevista realizada a Hayek, donde se le preguntó esto, que bueno, él era el ideólogo, aparte que tenía que ver con casi que las relaciones del por qué había que implementar el neoliberalismo. Él se consideraba de una u otra forma el principal precursor
Y la respuesta de Hayek fue que él no tenía nada que ver con el neoliberalismo. Así, de esa manera tan tajante, insistieron, bueno, Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, Ronald Reagan en Estados Unidos, digamos, desde el punto de vista político, los precursores del neoliberalismo. Y él dijo que volvió a responder: yo no tengo nada que ver con esas dos personas, ni mayor respeto para ellos, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Yo soy un liberal. Si ustedes quieren preguntarle algo sobre el neoliberalismo, le preguntan a Milton Friedman, también premio Nobel en Economía, de la Escuela de Chicago, y a él seguro le puede responder por qué el neoliberalismo eh, debe etiquetarse de manera económica con Milton Friedman y no con mi persona. Claro, yo, por supuesto, estoy parafraseando sus palabras. Así planteó Hayek. Yo creería que en su gran debate con John Maynard Keynes, ese debate entre liberalismo económico y keynesianismo, en el caso keynesianismo, John Maynard Keynes planteaba la necesidad de la regulación estatal sobre la economía, y tuvo realmente, sobre todo en los años de la gran crisis económica del sistema capitalista mundial, 1929 a 1933, el llamado crack económico, del 29 al 33, donde la economía capitalista mundial cayó más o menos en un 50%, en el caso de los Estados Unidos más del 50%, y ya desde el punto de vista de la producción económica era el país más importante del sistema capitalista mundial. No tenía la hegemonía todavía política, pero sí tenía un predominio económico. Cayó la economía al 50%, cayó más del 50%, cayó la economía británica, la economía francesa, la economía alemana, digamos, las principales economías a nivel planetario de esos años. Y en ese momento se retomaron o se tomaron por primera vez el planteamiento de John Maynard Keynes sobre la necesidad de que el Estado regulara la economía capitalista. Estoy hablando de regulación, no tiene nada que ver con planificación. Una cosa es regular y la otra es planificar, porque en esos mismos años, desde, yo diría, el final de la guerra civil que se llevó a cabo en Rusia de 1917 a 1923, y donde finalmente los bolcheviques se impusieron y empezó la construcción del socialismo, con dos partes importantes: una parte relacionada a la dirección directa de Lenin hasta 1924, y otra parte de 1924 a 1933, grandes luchas intestinas, yo diría 1934, donde finalmente Stalin asume el poder, elimina a sus oponentes dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y a la vez se hace del poder total del país e instaura una economía férreamente planificada en la Unión Soviética, economía que con sus diferentes variantes, pero en un gran por ciento fue copiada por los países después de la Segunda Guerra Mundial de Europa del Este, que conformaron el Tratado de Varsovia, e incluso países como China, Vietnam y Cuba, para dar ejemplos, yo creería, ilustrativos de esta economía, para muchos considerados un marxismo soviético, para otros, como mi persona, no tiene nada que ver con el marxismo, es algo donde lo que se manifiesta es un capitalismo de Estado férreo, y donde la burocracia partidista, en este caso un partido comunista, podría llamarse igual con otro nombre cualquiera, lo que hizo fue controlar los principales resortes de la economía del Estado, los principales resortes de la política y de la sociedad de manera general, y hasta 1991 funcionó de esa manera hasta la caída de la Unión Soviética, donde desaparece ese socialismo soviético de manera, por eso se llamaba marxismo soviético. Yo creería marxismo estalinista. Yo creería, repito, que no tiene realmente nada de Marx, de ese marxismo del siglo XIX, bien diferente, condiciones muy específicas a la historia de Rusia y a la historia después de la Segunda Guerra Mundial y las conexiones geopolíticas incluso de
el enfrentamiento en la Guerra Fría entre el llamado comunismo soviético y el occidente, liderados ambos, unos por la Unión Soviética y el otro caso por los Estados Unidos. Esa implantación también, repito, desde el punto de vista económico, digamos que tomó a Hayek en casi que la estigmatización con sus pensamientos del liberalismo económico, porque por una parte, en Europa se empezó a imponer un pensamiento de regulación estatal, y en el caso de Rusia, pues de 1923, la Unión Soviética, se empezó a dar una economía planificada. Entonces, realmente las posiciones del liberalismo económico prácticamente quedaron anuladas. A eso hay que sumar que en 1933, en Alemania, otro de los grandes países desarrollados del occidente, toma el poder Hitler, instaura un régimen fascista que tiene características propias económicamente, es lo que se llama el Estado corporativo, o sea, cada estamento social es una corporación y el Estado lo que media entre esas corporaciones para evitar, corporaciones entre comillas, para evitar enfrentamientos sociales con un liderazgo mesiánico como el de Hitler, que llevó a una yo diría, super planificación de la economía alemana, dirigida especialmente a la formación de un poderoso ejército que fue el que invadió Europa y se lanzó a la supuesta conquista o supremacía mundial en esa Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, las teorías de Hayek como tal, ese planteamiento que viene sobre todo de von Mises, con el cual Hayek trabajó, o sea, tiene una influencia directa, que realmente son pensamientos liberales. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo liberalismo que neoliberalismo. Eso tiene dos características bien diferentes. El liberalismo viene de Adam Smith y David Ricardo. El liberalismo es la liberación de la economía, un papel del Estado no anulado totalmente, pero un papel del Estado disminuido, favoreciendo el trabajo del mercado. Eso que un día Adam Smith llamó la mano invisible. La mano invisible realmente era visible, era el mercado, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado? Ese mercado debía funcionar de una manera libre donde se desataran las fuerzas del capitalismo, las fuerzas de la oferta y la demanda, y eso impulsaba el desarrollo económico. Realmente eso fue así hasta ese 1929. En ese momento, esas teorías, repito, prácticamente quedaron fuera de la escena, digamos, económica, motivado, como les he explicado, por lo que estaba ocurriendo digamos, en Europa. Hayek migró hacia los Estados Unidos. Ustedes ven, trabajó en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Friburgo, después su regreso a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que por el propio auge de ese comunismo soviético, en toda Europa se empieza la conformación de lo que se ha llamado el estado de bienestar. El estado de bienestar social, que era, digamos, la vitrina que se iba a oponer al comunismo soviético en esa competencia económica en plena Guerra Fría entre comunismo soviético y liberalismo occidental. Esas concepciones de estado de bienestar social vienen también de las concepciones económicas de John Maynard Keynes, no del liberalismo o del más puro liberalismo económico manifestado primero en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, XIX por Adam Smith y David Ricardo, ya finales del siglo XIX y siglo XX por von Mises, y en el siglo XX por la figura de Otto von Hayek. O sea, quedaron realmente, yo diría que
algo así como a la sombra. O sea, los estados nacionales no implementaron en Europa ese liberalismo económico. Es algo diferente a lo que va a ocurrir en Estados Unidos, que realmente después de la Segunda Guerra Mundial, el auge de la economía estadounidense y el nacimiento del complejo nacional, el complejo militar industrial estadounidense, va a haber un boom económico, y en ese boom económico sí se desatan las fuerzas del mercado, y es el momento donde empieza a hacerse realidad la posibilidad, yo diría, comenzando por los Estados Unidos, de aplicar realmente medidas, yo diría, mayoritariamente liberales en el desarrollo de la economía. Al respecto, en estos años es que yo diría que empiezan las aportaciones de Hayek al tema económico, que definitivamente terminan con en el premio Nobel como tal, y es la llamada teoría del ciclo económico. O sea, ciclos económicos que tiene la economía capitalista, él las empieza a analizar, yo diría de una manera bien clara, estos ciclos de auge económico. El auge económico llega hasta un pico, baja el pico en crisis económica, recesión, cuando la bajada se empieza a caminar en una especie de planicie para volver a un auge económico, y así ciclos seguidos de la economía capitalista. De estos ciclos, y es lo que les voy a leer, John Hayek culpó de esos ciclos a la actuación del gobierno. Cuando digo el gobierno, por supuesto, del gobierno de las economías capitalistas liberales de Europa y Estados Unidos. A los bancos centrales, concretamente, o sea, dentro de los gobiernos, a los bancos centrales que supuestamente, a través de sus políticas monetarias expansivas, estos bancos centrales causan, además de inflación, el aumento de malas inversiones, especialmente de bienes de capital y de bienes de consumo. Estas políticas, según Hayek, generarán la necesidad de un ajuste que se da en forma de depresiones. Su teoría estuvo especialmente apreciada tras predecir la Gran Depresión, pero como les dije, había sido abandonada por la aparición de la teoría general, la llamada teoría general de Keynes, esa teoría donde les he dicho que el Estado se hace especie de programador de las economías capitalistas. Programar, repito, no es lo mismo programar que planificar. La planificación es en el capitalismo. Al respecto, si nosotros analizamos esta teoría de los ciclos económicos de Hayek, estamos viendo incluso lo que está pasando hoy mismo en la economía mundial, pre-pandemia y post-pandemia, donde vamos a poner el ejemplo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que simplemente es Reserva Federal, funciona como en el caso de Estados Unidos. Por favor, compañeros, tiene el micrófono prendido, por favor apague lo que nos está creando diferencia. Los bancos, ¿qué ha hecho la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos hoy mismo? Ha imprimido billetes. Y cuando uno empieza a imprimir esos billetes y los imprime el papel, todo eso es papel, claro, el respaldo está en la economía de un país determinado, en este caso los Estados Unidos, que es el país más poderoso de la Tierra. Pero al imprimir papel y papel se produce una inflación, hay una cantidad de papel circulando ya sin un respaldo realmente económico. Y entonces la economía estadounidense se ha convertido en, sigue siendo la segunda economía más acreedora del mundo, o sea, el mundo le debe a ellos. La principal economía hoy acreedora del mundo es la economía china, pero a la vez la economía estadounidense se ha convertido en la economía más deudora.
es la mayor acreedora, pero a la vez es la mayor deudora. Y esto, evidentemente, son políticas monetarias expansivas. Eso es lo mismo que criticaba Hayek. Y en este caso, entonces, Hayek, ¿a quién está criticando? Está criticando al modelo neoliberal. Y esa es la lógica a la hora de, por lo menos, relacionado a mis argumentos, ustedes ponen la bibliografía y en la bibliografía le va a salir de Hayek todo lo que tenga. Y si es de la izquierda, entre comillas, peor todavía, es como si fuera el diablo y realmente es un error desde mi punto de vista extraordinario decir que Hayek es el ideólogo del neoliberalismo, porque su teoría del ciclo económico lo que está criticando es estas propias políticas neoliberales de hoy, donde el Estado sí tiene un papel. ¿El papel es de regular la economía? No. En el neoliberalismo el Estado lo que tiene es el papel de salvar la economía capitalista de una crisis. ¿Y qué es lo que hace? El Estado se hace responsable de las bancarrotas de las grandes compañías. En el caso de Estados Unidos, de las compañías estadounidenses, la Reserva Federal acepta las bancarrotas, las deudas, paga esa deuda del Estado y después se la vuelve a vender a los mismos o a otros capitalistas. Eso no es regular la economía, eso es salvar a la economía capitalista de una debacle. ¿Qué es lo que pasaría si el Estado no actuara? Entonces, cuando se va a hablar de que es que el Estado participe menos, realmente hay que tener cuidado con ese señalamiento, porque realmente el Estado lo que está haciendo es salvando a las grandes compañías estadounidenses. Por supuesto, en esta salvando esa bancarrota, normalmente los más afectados, lógicamente, son los sectores medios y los trabajadores, sobre todo los sectores medios, sobre los que recae el pago de esas grandes bancarrotas, porque son los que más o los que tienen una parte importante en el pago de los impuestos. No es extraño entonces realmente que Hayek siempre haya dicho que él no tenía nada que ver con eso, porque realmente su teoría del ciclo económico lo que está es negando esto. Esas políticas expansivas, aumento, malas inversiones, eso es lo que hoy se ve, porque eso es lo que ha creado esa burbuja que explotó en el 2008 y que el Estado, los estados de las economías occidentales liberales salvaron a la economía de una debacle total. Y es lo que está ocurriendo ahora por un factor, digamos, no sé si llamarle externo, un factor fortuito, que es la pandemia. Que por supuesto no llegó a Estados Unidos de China ni nada. Eso es, o sea, descartémoslo totalmente. Eso no tiene nada que ver que si el virus es chino y eso realmente es algo, si Estados Unidos hubiese aplicado las mismas políticas que aplicó China, estuviera como China, que es el único país que va a crecer. La economía estadounidense está, en este momento tiene casi 40 millones de desempleados. Por lo tanto, está en crisis. Y una crisis, si decimos 2008, una recuperación que empieza más o menos en el 2012, hasta hoy, 8 años, y es otra crisis. Quiere decir que esos ciclos económicos, la parte que tiene que ver con la crisis y la depresión, cada vez son más seguidos. Y es lo que ha hecho que algunas personas, sobre todo de la izquierda, entre comillas, hay personas también realmente muy, digamos, con grandes conocimientos en este grupo de los que son críticos cuasi radicales del sistema capitalista, que tienen sus argumentos. Yo creo que hay que respetar los argumentos. Yo realmente pienso que el sistema capitalista sigue siendo un sistema joven y que tiene los mecanismos, estos mismos mecanismos los ha creado para salvar el sistema. Todavía es posible que tú decirlo, que se reforme, pero esa es lógicamente mi opinión propia, opinión que choca muchas veces con el hecho que también es evidente de que las crisis se hacen cada vez más seguidas. Y si las crisis son cada vez más seguidas, entonces este ciclo económico planteado por Hayek se nos va a acercar a que una crisis va a ser prácticamente, no va a haber auge nunca de la economía, sino crisis, depresión. Entonces,
sí podría dar al traste con el desarrollo del capitalismo. Lógicamente con el nacimiento de un nuevo sistema que a la vez estoy totalmente convencido que no puede ser algo parecido al estalinismo soviético ese que realmente no solo ha fracasado, ya fracasó y desapareció, sino que desde el punto de vista de la democracia era totalmente antidemocrático. No quiere decir que no se le hayan críticas también a la democracia liberal. La democracia liberal tiene también grandes críticas. Plutocracia, el dinero funcionando, corrupción, todo eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en el caso del estalinismo soviético, realmente desde el punto de vista democrático no existe donde se pueda hablar de que si la democracia era de la mayoría y supuestamente era del proletariado, entre comillas, o de los trabajadores, ¿cómo es posible que el poder estuviera en un grupo de personas, una especie de burocracia asentada en el Partido Comunista y un líder que prácticamente era algo así como un César romano? Por lo tanto, las críticas estaban, yo creería, bien formuladas. Al respecto, es lo que estoy hablando, Hayek criticó, es una parte importante, yo creería, de su obra, ese socialismo soviético. O sea, él vivió, yo diría, momento histórico concreto, influyó en él, en la formulación de su teoría de los ciclos económicos y en las críticas que él le va a hacer realmente a este socialismo. Y que finalmente condujeron desde el punto de vista económico al fracaso de ese modelo. Les he escrito aquí, el otro tema recurrente en su obra es la crítica del socialismo y de la economía planificada. En este sentido, desarrolló el teorema de la imposibilidad del socialismo planteado anteriormente por Mises. Mises realmente en este sentido ejerce una gran influencia sobre Hayek, escribió mucho sobre el tema, y destaca su aportación en cuanto al papel que cumple la información y los precios como transmisores de esta en el libre mercado, desarrollada en su artículo El uso del conocimiento en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Y se planteaba que el tema de la planificación, yo diría, habría que agregarle súper centralizada de la economía en el socialismo soviético. Claro, consigo que bajo el supuesto de que era una economía dirigida a beneficiar a las amplias mayorías, incluso beneficiar a todos, eso es lo que planteaba, eso es lo que todavía plantea. Socialismo soviético, estoy hablando de la Unión Soviética. Yo creo que China tiene sus características propias, sobre todo en estos momentos, que llevan otro análisis. La crítica de Hayek a el socialismo soviético, que era el centro de ese sistema, en enfrentamiento, repito, en la Guerra Fría con el modelo liberal occidental, de que los precios nunca los vieron. O sea, producían cosas para supuestamente satisfacer a todos sin saber los precios, o sea, o sin manejar los precios, y esto era lo que normalmente hacía que el socialismo soviético cayera en constantes crisis económicas. Incluso al no conocer realmente cómo funcionaba el mercado, producían muchas cosas que no podían ser efectuadas en el mercado, o sea, nadie las compraba, no tenían la calidad suficiente, no solo para su propio valor, sino incluso para su valor de uso como tal. Con lo cual, yo creería que si Marx hubiese estado vivo, la crítica hubiese sido igual, hubiese hecho lo mismo. Bueno, hay un valor de uso y un valor de cambio. Si por lo menos tú cumples con el valor de uso y los zapatos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, son para usar los zapatos para caminar, pero si esos zapatos no tienen la calidad y tú produces un producto que no sirve y que va a durarte 3 días, 4, no funciona como tal ese valor de uso. Y lo contrario,
si haces algo que entonces dura mucho, a la vez hace que las producciones tengan que tener límites. Tú no puedes seguir produciendo algo que no se desgasta, que están hechos para larguísimos tiempos, porque lo que va a ocurrir es que mañana se te van a llenar el mercado de productos que no se compran. Eso está, sí, yo diría los teóricos del socialismo soviético lo que siempre plantearon es, bueno, es otro sentido, o sea, el sentido o el sentido supuesto del socialismo soviético no era no era el mercado, sino era la satisfacción de las necesidades de la población. Ese es el pensamiento. Pero cuando eso se va a efectuar en un mercado donde hay relaciones monetarias, porque en el socialismo hay relaciones monetarias, sobre todo en ese socialismo soviético jamás desapareció el dinero, pues si va a producir en el sentido monetario como un mercado muy parecido al mercado capitalista, entonces, si tú trasladas ese modelo y lo tratas de, yo diría que como que barnizarlo o darle otra connotación, digamos, y lo llevas al socialismo, no va a funcionar. Es que no puede funcionar, porque los mecanismos del mercado son los mecanismos de mercado que vienen del capitalismo. ¿Por qué funciona en China? Por eso los chinos mismos le llaman a su socialismo socialismo de mercado. ¿Y qué cosa quiere decir socialismo de mercado? Que están aplicando las mismas, el mismo modelo económico capitalista en sus relaciones de producción. Lo único que se mantiene en el poder político un partido que se llama Partido Comunista Chino, pero funciona bajo las oferta y demanda. O sea, funciona como un mercado. Por eso es que está en China, está China ahí, y por eso es que sigue creciendo. Con otras características también que tienen que ver con el modelo chino, modelo también, yo diría, de sociedad, cultura, bien diferente a la cultura occidental, y teniendo en cuenta que ese modelo sacó de la pobreza y de la extrema pobreza a 300 millones de chinos. 300 millones no son 2 y 3, son una masa extremadamente grande. No dicen, le pagan menos, sí, le pagan menos a los trabajadores. Los chinos le pagan menos a los trabajadores y a las trabajadoras que en Estados Unidos muchísimo menos. Yo digo, bueno, y entonces, ¿y por qué? ¿Por qué sigue funcionando? Es que antes, eso es lo que tiene que ver uno, ubicarse en el análisis histórico concreto, es que antes, ese que hoy en China a lo mejor le está ganando $500, ganaba 50. Hoy gana 500. Entonces hoy vive 10 veces mejor que como vivía antes. ¿No? O sea, como vive 10 veces mejor como vivía antes, aunque no vive igual que un trabajador de Estados Unidos, ni tenga ni siquiera su, digamos, el propio alcance de mercado, de qué son las cosas que puede comprar en el mercado, aún así vive 10 veces mejor. Entonces, ese se siente bien. Ahora, el obrero estadounidense, vamos a decir obrero, los trabajadores estadounidenses, trabajadores y trabajadoras, que vivían ganando, digamos, Estados Unidos, bueno, Biden está llevando hasta que la hora mínimo de pago de hora sean $15. Mínimo. Ese trabajador quiere decir que hoy, ese trabajador que a lo mejor ayer estaba en Estados Unidos, hace 10 años ganaba $10 la hora, hoy está ganando 8. O ganaba 15, hoy está ganando 10. Está ganando menos. Gana más que en China, pero para, digamos, la afectación directa que tienen los trabajadores estadounidenses y los sectores medios estadounidenses, claro, están afectados porque no pueden concurrir al mercado con el capital que tenían antes. Y esa es la diferencia que hay que ver, ¿no? A veces no, es que en China no hay una explosión social, es que no hay una explosión social porque es que la gente vive 10 veces mejor que como vivían antes, aunque sigan viviendo peor que como vivían los trabajadores estadounidenses. Eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, esto es solamente una explicación
ustedes se den cuenta, la crítica que él le hace al socialismo, en el momento tiene que ver con la Unión Soviética y se cumplió. Porque él dijo que eso no funcionaba y no funcionó. Porque no se puede trasladar, no se puede trasladar el mercado capitalista a la Unión Soviética y darle otro tratamiento. Eso es imposible, realmente. Y es imposible en el sentido de que está demostrado, por lo menos dentro de ese socialismo soviético, ese socialismo entre comillas también, ¿no? Yo tengo mis dudas. No sé, de aquí a 100 a 200 años, ¿cómo le llamarán los historiadores que analicen esto? Pero yo realmente me niego a que eso tenga que ver con el socialismo que vino de Marx, con el socialismo de Bernstein, de Ebert, de Kautsky, que fueron los seguidores directos de Marx después de su muerte, de Marx y de Engels. Tengo mi duda, mis dudas. Lo que después se llamó así, y eso es lo que nos llega a nosotros. Pero por eso en la imagen yo les pongo, les aclaro bien que es socialismo soviético. ¿Okay? Digamos, como para crear una diferencia. Hayek critica que en ausencia de precios, los planificadores socialistas no tendrían acceso a la información que estos aportan sobre las preferencias y conocimientos individuales, ya que se trata de información subjetiva, dispersa y difícilmente articulable. También criticó el socialismo en el plano filosófico por su incompatibilidad con la libertad individual. Sobre todo en el caso del socialismo soviético, esto es algo realmente que es también así, una libertad supuestamente social, pero que limita la libertad individual. Y cada ser humano necesita de una libertad individual porque cada uno de nosotros tenemos un cerebro propio y pensamos de una manera individual. Por lo tanto, tenemos derecho a plantear lo que nosotros creemos con nuestros argumentos, incluso si somos minoría en lo que estamos planteando, ¿no? Incluso si somos minoría y cualquiera que nos intente limitar eso, siempre va a haber una reacción de oposición a eso. Y esto es una crítica también muy compatible realmente de lo que dijo Hayek a lo que estaba pasando en ese socialismo soviético, sobre todo en la Unión Soviética. Por supuesto, él plantea relacionado a las posiciones, sobre todo de von Mises, de la información, o sea, qué es lo que el comprador quiere, o sea, cada uno de nosotros va al mercado y qué es lo que va a comprar. En esto realmente hay una cantidad de información que es difícil saber qué es lo que nos gusta. Por eso es también el problema que existe hoy, muchas veces planteado desde el punto de vista de la ética, entre eso que se ha llamado la dictadura de las empresas. O sea, no es que tú vayas al mercado, sino que a través de las redes sociales, cuando tú llegas al mercado, tú vas a comprar o te mandan por las redes sociales, lo que tú vas a comprar te lo están imponiendo, te lo están como mandando constantemente en tu mente y tú llegas y compras una cosa que a lo mejor ni te sirve o ya tienes tres y no lo vas, y el valor de uso que debe dársele no lo vas a hacer. Es llamada la dictadura del mercado. O sea, dictadura del mercado versus libertad del consumidor. Hayek siempre, igual que vos me dices, como buenos liberales, de la pura escuela esa, de pura cepa, de seguidores de Adam Smith, según mi concepción, según lo que yo creo, según lo que yo he estudiado, eran los que defendieron siempre esa libertad del consumidor. O sea, uno llega al mercado y va a comprar lo que quiere. ¿Por qué? Porque me gusta esto, porque esto lo voy a regalar, porque me siento bien comprando. Hay una serie de, yo diría, en el consumidor, una serie de condiciones psicosociales. Te identifica a lo mejor con algo, tú te quieres identificar con un grupo, son muchas, ¿no? Es tema aquí de discusión, pero lo que habla realmente, lo que planteaba Hayek era eso. Entonces, esos supuestos planificadores socialistas, ¿cómo iban a obtener esa información? Realmente ni siquiera les importó nunca. O sea, vamos a producir zapatos para que, bueno, producimos 5 millones de zapatos. ¿No? Ya resolvimos el problema de los zapatos. Y así se resuelve el problema de los zapatos en un mercado. Realmente no, porque uno llega al mercado y si no le gustan los zapatos no los compra. Tan feos, supongamos, tan duros,
me hacen ampollas, no sé, estos son ejemplos hipotéticos, pero no lo compro. Por lo tanto, el problema no es producir para decir, hay 500 millones de habitantes y yo produzco 500 millones de zapatos, todo el mundo tiene zapatos, porque así no funciona el consumo individual. Y eso realmente los planificadores socialistas nunca lo tuvieron en cuenta. Por supuesto, esto, repito, el socialismo en ese momento, el socialismo soviético, lo que decía es que no, es que nosotros no producimos para eso, sino producimos para satisfacer las necesidades. Pero ¿cuáles son esas necesidades? La crítica de Hayek es que las necesidades son necesidades psicológicas. Cada uno de nosotros como consumidor individual tenemos necesidades que son individuales, son necesidades propias, porque cada mente de nosotros es diferente, uno a otro. Y yo creo que en ese debate, evidentemente Hayek tuvo la razón porque el socialismo soviético no existe. Y sus remanentes no le queda más remedio que cambiar. Yo creería que unos están cambiando más rápido que otros, pero todos están cambiando porque como modelo no funciona. La historia ha demostrado que no funciona y la historia es la principal deudora de quién tiene o no la razón. Y la historia le dio la razón a él, ¿no? Sobre el Estado, antes de entrar ya en el tema puro de la teoría de los fenómenos complejos, yo creo que también por lo menos para tocarlo, para tenerlo en cuenta, la concepción del Estado de Derecho de Hayek es la principal fuente teórica de las transformaciones del Estado de Derecho en relación con la estrategia de la globalización, que es otra cosa. La globalización se va a dar. O sea, estamos en un momento de globalización. Lo que pasa es que hay que ver cuál globalización, ¿no? La globalización que se ha dado hasta ahora es una globalización neoliberal, ya desde mi punto de vista. Por eso ha creado tantos problemas. E incluso creo que como modelo, si no ha fracasado ya, se vislumbra su fracaso. Hay que buscar un nuevo modelo de globalización. Pero se tomó, digamos, su pensamiento como Estado, con relación al Estado, o sea, con relación a que era los estados con, digamos, con poderes mínimos, pero incluso cuando habló con estado de poderes mínimos, estaba hablando del estado relacionado a la economía, no a un estado político. A él lo que defiende con relación al estado político, al estado como tal, en su relación con el individuo, es que el individuo es libre y su libertad no puede ser tocada. Y eso es distinto desde mi punto de vista. Ahora, igual, ustedes buscan la bibliografía y lo que normalmente se toma es eso. También criticó al estado de bienestar, ese estado de bienestar social en Europa. Sus críticas fueron utilizadas como principal ideología para su destrucción, pero su crítica a el estado de bienestar, la crítica que hace Hayek es una crítica puramente económica. Hayek nunca criticó que hubiese una mejor redistribución de la riqueza a partir de impuestos. Nunca criticó eso a Hayek, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, se toma su crítica para decir que el estado de bienestar no funciona porque hay demasiada participación del Estado. Demasiada participación del Estado que hay que eliminarla. Y cuando realmente el estado de bienestar social, su participación es sobre todo política, no es una participación económica. A lo que hay que señalar, como le dije anteriormente, que lo que estamos viendo realmente es la participación económica entonces del Estado en defensa de esas empresas que crean la crisis, esas mismas empresas crean las grandes crisis y después el Estado, cuando se declaran en bancarrota, la salva y se la vuelve a vender muchas veces a los propios capitalistas que han fracasado, ¿no? Que fracasaron, por eso quebraron, por mal manejo de sus políticas económicas y el Estado también los está salvando. Que es esa relación cuando se dice, yo creería que muy correcto en que hay participación o no del Estado. Si hay participación del Estado en los liberalismo. No tiene nada que ver, es bien diferente. Le han puesto neo como no liberalismo en nuevas condiciones cuando yo repito, esto por supuesto son mis argumentos, creo que
sus diferencias son extremadamente notables. Creo yo, estoy convencido que sus diferencias son muy notables. Es prácticamente decir, yo creería que el liberalismo, keynesianismo, y a esto habría que llamarle no neoliberalismo, sino buscarle otro nombre. Porque desde el punto de vista, a no ser que todo se capitalice, que todo se privatice, ¿no? Como había sido en el liberalismo, todo lo demás es bien diferente a lo que proclamaron los padres del liberalismo económico. Bien diferente. Y su concepción de la democracia y su llamada utopía política han proporcionado la matriz del proyecto político de la globalización. Han proporcionado la matriz. Repito, no quiere decir que Hayek él mismo haya hecho lo que él planteó, haya sido para la consecución de este modelo neoliberal, porque el propio Hayek negó rotundamente que él tuviera que ver algo con esto. Así como se los planteé anteriormente, lo negó rotundamente. Y yo creo que hay que darle consideración a las propias palabras del autor cuando dijo que él no tenía nada que ver con eso. Y que eso se lo preguntaran entonces a Friedman, que era, sí, el padre económico del neoliberalismo, que él no tenía nada que ver con eso, ¿no? Con relación a esa teoría de los fenómenos complejos que, como hemos planteado, fíjense que usted debe tener en cuenta por qué. Yo creería que la propia trayectoria de la vida de Hayek es la que lo lleva, después de haber hecho esto, todos estos análisis de confrontación con el keynesianismo, con el socialismo soviético, de, digamos, desarrollo de las teorías liberales en la economía, de los análisis del mercado, de cómo funciona el mercado capitalista, de cómo esa teoría de su teoría económica, esas crisis, esas depresiones, todos esos análisis son los que, desde mi punto de vista, conllevan a que Hayek, digamos, condense su pensamiento en eso que se va a llamar teoría de los fenómenos complejos, que desgraciadamente es de lo que menos se habla en el pensamiento de Hayek, cuando yo creo realmente que es una de las relacionadas a la teoría del conocimiento, al conocimiento humano, es una de las teorías que hace los mayores aportes, sobre todo relacionados con la investigación. Esos trabajos, eso que están en la bibliografía, en el aula intal, que yo lo he subido, una parte resumen, no sé si al final se lo subí, de todas maneras, y el trabajo que está completo, el otro está más pequeño. Ustedes saben que yo no les pongo grandes libros para que ustedes lean, nada de eso. Todo eso solamente, yo pediría que en algún momento ustedes lo miren, porque eso les va a servir a ustedes como investigadores, que es la principal idea, porque ustedes están haciendo una maestría en investigación. O sea, revisemos esa teoría, esto que vamos a ver hoy. ¿Cómo se define ese concepto? Lo he puesto así, lo más mínimo en 3 líneas. Manifestaciones de la realidad, o sea, la realidad concreta, en la que intervienen multiplicidad de variables, multiplicidad, y que en esencia son variables, porque esto es importante, variables relacionadas a la sociedad, variables relacionadas a la historia, variables relacionadas a la mente humana, cómo piensan los seres humanos en sociedad, y variables relacionadas a la vida personal de cada uno de nosotros a la hora de interpretar un fenómeno y a la hora de realizar un acercamiento a un fenómeno X, fenómeno de investigación, en estudio X. Yo, en este sentido, creería que es importante también destacar que jamás le dio a cualquiera de estos fenómenos, digamos, la mayor relevancia. O sea, la sociedad es lo que determina. Cuando uno dice la sociedad, la economía, como dijo el marxismo, Hayek no dice eso. La historia es lo que tampoco. La psicología de una social tampoco. Las vidas personales tampoco. Lo que nos está diciendo es que todos esos
estudiar una sociedad es tan complejo porque todo eso se relaciona y en un momento una variable puede determinar de acuerdo a unas condiciones concretas y en otro momento otra variable puede determinar. Y a mí, yo tengo la impresión de que si bien todos vivimos en sociedad, si bien hay una mente, una mente social colectiva, por supuesto una mente social individual, como yo diría que desmenuzó en un momento el marxismo, lo cierto es que eso no, hay muchas veces que eso realmente no es lo que determinan otros factores. A veces el factor que determina es, por ejemplo, una figura histórica, un solo personaje en la historia. El que determina se hace, suplanta a un pueblo, a una sociedad como objeto de la historia y se convierte él en el representante del objeto de esa historia. Yo creo que los casos en la historia humana son tantos. Yo veo a la historia de Hitler y evidentemente cómo es posible que en una sociedad tan, un desarrollo intelectual, de un nivel intelectual tan elevado como la sociedad alemana, una persona que desde el punto de vista intelectual era realmente ni lejanamente se puede comparar las figuras como los filósofos clásicos alemanes, Hegel, Kant, Feuerbach, y sin embargo esa persona ha llegado a suplantar o a adquirir el papel de objeto de la historia, dejando al pueblo alemán en un lado y ha llevado al pueblo alemán a un holocausto, y dentro del holocausto ha llevado al asesinato de millones y millones de personas, no solo judíos, sino millones y millones de personas, ¿no? Y eso nos lleva, yo personalmente creo que eso es un simple ejemplo de que a veces la personalidad en la historia, esa variable, que es una variable eh, social, pero que es una variable también cultural, histórica, y en una mente colectiva, llega como factor a determinar por encima de factores como factores económicos u otros tipos de factores, ¿no? El papel de la personalidad en la historia, que es tan recurrente, que lo vemos, yo diría, de manera bastante seguida en el mundo actual. Una figura suplanta a las mayorías y se convierte entonces en el objeto principal. Y de una otra manera se convierte en el objeto principal del estudio. ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué es que ocurre eso? ¿O por qué ha ocurrido eso tantas veces en las sociedades humanas? Y esto, el único, le digo, yo no conozco a otro que lo ha reflejado desde el punto de vista teórico, es Hayek en esta teoría de los fenómenos complejos. Él habla entonces de los llamados grados de explicación y nos dice, del mismo modo como en el modelo de la física estándar, lo que se explica y predice es una gama de magnitudes, rangos. También en la observación de fenómenos complejos se establece una gama de características que permiten adelantar por reconocimiento que, dadas ciertas condiciones, se observarán esos fenómenos y no otros. Se trata de un marco o esquema de resultados posibles. Fíjense que todo esto está en plural. Marco de esquema de resultados posibles. O sea, que pueden haber muchos resultados que funcionan como una explicación de principio. O sea, su grado de explicación es a la vez un principio de la teoría del conocimiento. Hay fenómenos que se dan porque hay una serie de características observables, yo diría desde el punto de vista empírico, que las estamos viendo y cuando eso ocurre terminan en un hecho. Y me viene a mí otra vez la mente, la figura de Hitler. Yo creo que incluso poco estudiada en la historia,
sentido de que rechazo por los crímenes hitlerianos creó en su figura, pero sin embargo es una figura que debe ser estudiada, mucho más estudiada, porque su ascenso al poder está motivado por una serie de condiciones que ocurren normalmente para que una figura histórica adquiera, repito yo, el rango de llegar a ser el objeto prácticamente principal de la historia de un país, y la sociedad es como si la sociedad estuviera atrás de él, haciendo lo que ese líder casi siempre mesiánico está pidiendo: crisis económica, corrupción de los partidos políticos, crisis religiosa, crisis cultural. ¿Ah? Cuando uno habla de crisis cultural, estamos hablando de crisis en la educación, hechos que llevan a que al poder político llegue una persona que de pronto se convierte en el supuesto salvador de lo que está ocurriendo hasta ese momento en un país determinado. Busquen, para que ustedes vean todas las figuras históricas, si no han llegado al poder en esas condiciones. No conozco ninguno que no hayan habido esas condiciones. De todas maneras, esto, como es la explicación de Hayek, yo se las pongo a ustedes en esa perspectiva. Yo personalmente estoy extremadamente convencido de que tiene razón en su planteamiento. Y para las explicaciones del mundo moderno, teoría de los ciclos económicos vinculada a la teoría del conocimiento son dos de los aportes más significativos en la teoría del conocimiento humano del pasado siglo e incluso para estudiar el presente. Entonces, la última lámina, también vinculada a la teoría del conocimiento, lo que él voy a llamar principio, repito, en la bibliografía. En esto ustedes pueden ampliar realmente muchísimo. Yo estoy haciendo un súper resumen. Yo el día que lo leí realmente me quedé extremadamente impresionado, se los digo así, y no hace mucho tiempo. Y el que tenga tiempo, estoy seguro que si lo lee se va, es como si se enganchara en una película de Netflix que a uno le gusta. Porque lo que él nos está planteando, evidentemente, traduce de una u otra manera lo que está pasando en el mundo actual. Sus principios, según su planteamiento de la teoría de los fenómenos complejos, modelos de reconocimiento y modelos de predicción, ambos, grados de complejidad, modelos predictivos con datos incompletos, la incapacidad de la estadística de tratar modelos complejos, la teoría de la evolución como ejemplo de modelo predictivo, teoría de las estructuras sociales, la ambigüedad de las pretensiones del determinismo, cualquier determinismo que sea, determinismo económico, determinismo geográfico, determinismo social, determinismo cultural, la ambigüedad del relativismo, relativismo en el sentido de que no llegar nunca a acercarse a un objeto de estudio, a llegar a una conclusión, o sea, todo está relativo, ¿no? Es como decir, no sé, no se puede, es posible a lo mejor, pero nunca es tan ambiguo que muchas veces ese relativismo crea incluso confusiones, no se sabe que los relativistas en qué posición están, qué es lo que creen y qué es lo que consideran. La importancia de nuestra ignorancia por la duda. Cada vez que seamos ignorantes en algo, tenemos la duda, por lo menos tenemos que estudiar esa duda. Y yo creo que lógicamente en eso tiene una influencia en Descartes. Y el papel de las leyes en la teoría de los fenómenos complejos. Y le pongo leyes entre comillas. Todos estos, digamos, son principios que, de acuerdo a Hayek, pueden
nos sirven de una u otra manera para estudiar o acercarnos a un estudio o hacer una aproximación al estudio de un objeto determinado. Muchas veces principios que funcionan más o funcionan menos. El grado de complejidad del objeto, esos dos primeros, modelo de reconocimiento y modelo de predicción, modelo de reconocimiento y modelo de lo que se reconoce que estamos viendo por la información externa que nos está dando, eso es un modelo de reconocimiento. Un modelo de predicción es qué es lo que posiblemente va a pasar de acuerdo a la información que nos ha dado un modelo de reconocimiento tal, modelo, como si estudiáramos hoy, por ejemplo, vamos a estudiar la sociedad salvadoreña. No me gusta tomar como ejemplo, pero a lo mejor es más fácil como ejemplo para ustedes. Vamos a reconocer qué es lo que está pasando en la sociedad salvadoreña y uno empieza a recoger, a ver, está pasando esto. O sea, las manifestaciones externas del fenómeno sociedad salvadoreña. Hoy, 17 de octubre de 2020. Y ustedes las empiezan a apuntar. De eso se queda un modelo de predicción. Ante estas situaciones, ante estos, digamos, hallazgos, indicios de lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar posiblemente, porque la historia nos lo ha demostrado, va a pasar esto y esto. Ahora, eso que va a ocurrir tiene diferentes grados de complejidad, de acuerdo al propio modelo de reconocimiento, donde las variables se pueden manifestar en un caso de una manera y en otro caso de otra manera. Entonces, ¿hasta dónde se llegaría? Eso, un modelo predictivo como tal, porque cuando va a predecir algo, es como algo que normalmente se utiliza en la politología, ¿no? La politología, hoy, analizando las diferentes tendencias de las encuestas, por ejemplo, de las próximas elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, están prediciendo, un modelo predictivo, de que va a ganar Biden. ¿Por qué? Por esto. Por lo que ya estamos viendo, ¿no? Que los resultados de la encuesta están diciendo esto, de manera general y de manera individual, en eso que en Estados Unidos se llama los estados péndulos, donde parece que en todos esos estados péndulos donde la Clinton perdió en el 2016, ahora sí va a ganar los Biden. Perdón, va a ganar Joe Biden en este. Para ponerle otro ejemplo, ¿no? Y eso es politología, porque es una predicción de acuerdo a un modelo de reconocimiento donde hay diferente información y no es solo la encuesta. Si uno va a ver, aplicar este modelo de reconocimiento al caso de Estados Unidos, la pandemia, los muertos, tratamiento de esta pandemia por el gobierno, planes que propone Biden para salir de esa situación, problemas raciales en los Estados Unidos, actuación policial. Estas son todas las cosas que me vienen a mí a la mente a la hora de crear ese modelo de reconocimiento. Es lo que normalmente hoy, yo casi que hace un tiempo ya, diría como 2 o 3 años, lo que hago cuando estoy haciendo o cuando voy a empezar una investigación, aplicando la teoría de los fenómenos complejos eh, de Hayek. Yo lo hago así. A lo mejor, por supuesto, no le estoy diciendo a ustedes que lo hagan así o de manera obligada. Yo tengo una gran influencia también del marxismo. Eso yo nunca lo he negado, ¿no? Realmente no lo puedo negar. Y en esa mezcla, que a veces se vuelve una mezcla a veces no entendible para muchas personas, para mí personalmente es entendible porque me permite llegar a un acercamiento a una realidad concreta, a un objeto de estudio concreto y me da resultados que a mí me parece que son resultados satisfactorios. Por eso es que yo lo hago, ¿no? En mi caso personal. Por eso es que a mí me da la impresión realmente que es un aporte extraordinario a
la teoría del conocimiento humano. Extraordinario. No me cabe realmente otra palabra que no sea esta que les he planteado. He dejado de presentar, en caso de esta presentación, no sé si en este momento estamos 14 en el encuentro. ¿Alguna duda? Saben que estamos contra el tiempo. Adelante, Realmente, doctor, creo que es tan complejo el documento que usted subió. Traté de leerlo lo más detenidamente posible, pero habían cosas que sí, quizás por mi mismo grado de formación que no ha sido social, me costó bastante poder tratar de entender, porque él hablaba de muchos ejemplos, por ejemplo, el tema del cerebro humano, de cosas tan complejas que a medida que se va descubriendo más, la duda, hay más dudas que la inicial. Entonces, sin embargo, ¿leíste primero el más cortico o intentaste leer el más largo? el más largo. Perdónenme. Uno tiene que, en estas cosas, debían haber empezado por el que es más corto, que tiene como 20 y pico de páginas, que es como si fuera dentro de un libro una parte. Debían haber empezado por eso. Me perdonan y no habérselo dicho. La parte, digamos, el documento completo, hecho, hay que tener tiempo. Ustedes saben que yo, ese de los problemas que todos tenemos, yo realmente se lo subí porque como yo lo tengo como una especie de, como diríamos, como algo que yo utilizo todos los días, como investigador, ¿no? Y yo lo tengo, incluso lo tengo impreso, ¿no? Porque lo mandé a imprimir. Pero eso es otra onda, ¿no? Ustedes tienen que empezar por la parte más pequeña, yo diría, eh, después vuelven, repiten, ven la presentación esta que yo les estoy haciendo y después ven la parte que ya está relacionada, digamos, a los documentos. Hay también otras cosas que yo les puse que para después entonces entrar ya en el documento de manera general, ¿no? Porque esto es igual, el conocimiento igual, tú no tienes que irlo acumulando y usted, como usted dice, y tiene razón, ustedes todavía tienen, o sea, las limitaciones que ustedes no son culpables del tema de los análisis de la sociedad, que ya eso es otra cosa, y que evidentemente la teoría del conocimiento, esto mismo que yo le doy a ustedes es para que ustedes, digamos, para tratarlo de igualar, ampliar los conocimientos que tienen que ver con los análisis sociales, para que ustedes suban su nivel de conocimiento en ese sentido. Yo siempre he visto así la teoría del conocimiento en cualquier o maestría o doctorado. Todas las veces que la he impartido las he visto así, pero gracias por la pregunta, ¿no? Pero poco a poco, digamos, poco a poco llegamos a lo que queremos, ¿no? Bueno, Gracias, doctor. otra pregunta. Entonces, para que no nos coma el tiempo, voy a subir la presentación de Bauman, que tiene que ver con la sociedad líquida y el análisis de, yo diría, de la sociedad actual, desde el punto de vista de ese pensamiento de, posiblemente, repito, otro de los grandes de el conocimiento humano más moderno, de que nos tratan de explicar qué es lo que está pasando hoy y cómo debemos acercarnos a conocer qué es lo que está pasando en el día de hoy. Voy a subir, me permiten, en un minuto, déjenme subir la presentación de Bauman, por favor.
Zygmunt Bauman y la llamada modernidad líquida. Trataré de ser lo más rápido posible para que me quede también un tiempo de las cosas que nos van quedando. Sociólogo polaco, esto es importante. Recuerden, yo siempre las bibliografías, estas cosas de los contextos sociales importantes, para mí realmente es muy importante porque son influencia en las personas, en esa, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una influencia personal que la transmitimos después en nuestra familia, en lo que escribimos, en cómo pensamos. Por eso es que yo hago siempre estas cosas y por eso a mí siempre me parece tan importante buscar, escarbar en de dónde salen estos personajes célebres. Sociólogo polaco, miembro de una familia de judíos no practicantes. Pudo emigrar con su familia a Rusia cuando los nazis invadieron Polonia. En la contienda, Bauman se enroló en el ejército polaco controlado por los soviéticos, cumpliendo funciones de instructor político, o sea, como si fuera un comisario político en el ejército soviético. Eva Margarita está levantando la mano. Adelante, Eva. Ay. ¿O fue sin querer? Fue sin querer. No. Disculpe, doctora, es que este teléfono se me trabó y me enciende y me apaga el micrófono. No, doctor, nada más mencionarle, disculpe que tal vez me salga un poquito del tema, pero nada más mencionarle que la doctora Ivette, por casi se me olvida, ahora tuvo un compromiso con su hijita, así que por eso no va a estar en la clase de ahora. Así que, ay, disculpe la interrupción, pero antes que se me olvide, ¿verdad? No hay problema. De todas maneras, le dices que tú me diste la información. Son las dos únicas personas que han faltado que me han dicho que han tenido un problema. Cualquiera aquí puede tener un problema, lo que hace falta siempre, lógicamente, es que se informe. Muchas gracias. Esta parte es importantísima. Fíjate, estamos viendo un polaco de origen judío en la Polonia que fue ocupada por los nazis, lugares donde se produjeron el gran holocausto. Auschwitz está en Polonia, ni siquiera está en Alemania. De ese ejército polaco, eso es importante, o sea, conocer, realmente ustedes no tienen por qué conocerlo, en la historia de Polonia, los restos de ese ejército polaco que nunca se enfrentaron lo que hicieron fue que pasaron la frontera y se entregaron al ejército soviético, al ejército rojo, se entregaron, ¿no? Antes de caer prisioneros del ejército alemán, los rusos formaron, la Unión Soviética, los soviéticos formaron dos ejércitos, el primero y el segundo ejército polaco. También, desgraciadamente, en la historia está que los que no se enrolaron, casi todos fueron oficiales. Se considera que alrededor de 3.000 oficiales fueron asesinados por Stalin en una orden que le transmitió a Lavrentiy Beria, el jefe de la KGB en ese momento, fusilado después de la muerte de Stalin por un complot entre los generales soviéticos que vieron en él evidentemente algo así como un monstruo, o sea, algo terrible, incluso más terrible de lo que había ocurrido. Pero este hombre de origen judío fue comisario del ejército ese ejército polaco dentro del ejército soviético y después también en Polonia, en esa Polonia donde al golpe de el avance del ejército soviético se va a crear una de las llamadas democracias populares, al final un régimen del llamado socialismo soviético en Polonia y que va a durar hasta el año también 1989. Bauman es, yo diría, partícipe directo de eso. Uno dice que es un comisario que fue un militar. Hay entrevistas muy, yo creo que yo se la subí si mal no recuerdo, la subí en la bibliografía. No me entra la duda.
para si no suponérselas, de una larga y otra corta, realmente muy buena. Sí, aquí están las dos. Hay una interpretación que es de una española de origen ruso y la otra es una entrevista a Bauman mismo. Aparte de esta presentación que también está ahí. Sería bueno que lo vieran. Él todavía en vida, ya en este momento, digamos, fallecido. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Guillermo está levantando la mano. Adelante, Guillermo. Sí, es compartiendo lo de los videos que usted menciona, doctor, ese de la española Esgueva, creo que es el apellido, muy interesante porque, bueno, al final yo le estaba consultando en la semana a usted de qué documentos adicionales pudiera investigar para agregar en el artículo, porque realmente todo lo que está sucediendo hoy en día, y quizás me va a adelantar un poco a lo que usted va a platicar más adelante, prácticamente todo lo que está sucediendo hoy en día se puede relacionar mucho con lo que Zygmunt Bauman estableció con lo de la modernidad líquida, porque al final estamos en una situación bien volátil, bien cambiante, que nada es constante hoy en día, y eso pues al conocer esta teoría que él planteó, da la respuesta, bueno, en lo personal me da la respuesta a muchas de las situaciones que hoy en día vivimos, sobre todo asociándolo a la famosa pandemia que no estábamos preparados y que nos agarró desprevenidos. Muchas gracias, Guillermo. Realmente, sí, totalmente de acuerdo. Fíjese que por esto mismo, por eso es que yo también le pongo aquí, a sus inicios, él fue, o sea, un marxista. Cuando uno dice a la doctrina marxista, yo creería que incluso habría que hacer una valoración de esto como doctrina marxista, posiblemente a la doctrina, eso que se ha llamado marxismo-leninismo, que al final es simplemente estalinismo. Porque como comisario político ahí no pueden haberle enseñado a él otra cosa que no haya sido la doctrina de Stalin. A mí sí, pero y realmente yo repito, a veces uno se lo han dicho tantas veces que yo a veces automáticamente, porque esto yo lo escribo automáticamente y sin embargo, difícilmente él haya estado relacionado a doctrinas realmente marxistas, a ese marxismo del siglo XIX, sino más que todo a ese stalinismo aplicado, supuestamente marxista, en la Rusia de los zares después de la revolución de 1917 que culminó con el nacimiento de la Unión Soviética. Debido a fuertes presiones políticas en aumento, Bauman renunció en enero de 1968 al partido. Él era miembro del Partido Obrero Socialista Polaco. Ese era el nombre que tenía el Partido Comunista de Polonia, Partido Obrero Socialista Polaco. Y en marzo fue obligado a renunciar a su nacionalidad emira por presiones, fíjese, por sus posiciones, por su pensamiento individual, por lo que la vida al final le había enseñado en los marcos de ese antidemocrático Estado polaco, que era en ese momento copia de la Unión Soviética. Estaba conseguido de que tuviera que renunciar a su nacionalidad, adquirir la nacionalidad estadounidense e emigrar hacia los Estados Unidos. Sus obras finales de los 80 y principios de los 90 analizan las relaciones entre la modernidad, la burocracia, la racionalidad imperante y la exclusión social. Siguiendo a Sigmund Freud, concibe la modernidad europea como el producto de una transacción entre la cesión de libertades y la comodidad para disfrutar un nivel de beneficio y de seguridad. O sea, cedo mis libertades, pero en el estado este de bienestar social estoy algo así como viviendo, yo diría, bien, o lo mejor posible. Y como estoy viviendo bien, no me meto en los problemas que tienen que ver con las libertades individuales. Esto es así, por supuesto, esto es un somero resumen. Yo creo que aquí es importante ver las dos cosas, porque simpáticamente Bauman nunca fue un crítico feroz ni acérrimo de ese socialismo soviético. En realidad es lo que
señalaba hizo críticas realmente con sólidos argumentos a las cosas que ese socialismo soviético tenía que cambiar. Obligadamente tenía que cambiar o iba a desaparecer como finalmente ocurrió. No hay otra manera, ¿no? Pero hay muchas, yo diría, incluso pensadores, muchas personas que cuando toman posiciones de este tipo, que es como si se cambiara de bando, muchas veces adoptan posiciones hipercríticas. Y nada es malo de manera general. Eso es imposible. Todas las cosas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Porque así funcionan las sociedades humanas. Todas las cosas, incluso el día que desaparecen, dejan una estela a las generaciones posteriores. Yo creo que en eso hay que reconocer en Bauman una persona que jamás fue un crítico acérrimo, donde él había vivido, donde fue obligado a renunciar porque él no quiso. Al final no le quedó más remedio porque podía haber peligrado incluso su vida. Él era incluso miembro de ese partido comunista polaco con otro nombre. Por eso le digo, los nombres a veces no es lo más extraordinario, puede tener el nombre de cualquier cosa y uno no sabe al final si es comunista, es anárquico, monárquico o qué cosa es. Realmente así, ni más ni menos, pero él jamás fue lo que planteó, fue con sus argumentos, que eran las cosas o cuáles eran las cosas que había que cambiar. Hay que cambiar esto, ¿por qué? Por esto, con sus argumentos. Y evidentemente con muchos que estaban de acuerdo con él, pero que no lo expresaron. Y él tuvo el valor personal de expresarlo. Yo creo que eso también es muy importante y notable de destacar. Paso a la otra lámina. Modernidad sólida y modernidad líquida, porque lógicamente para que haya una modernidad líquida tiene que haber habido primero una modernidad sólida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es para modernidad sólida y qué cosa es modernidad líquida? Dice, en el pasado nos encontramos en un mundo predecible. Está hablando de todo lo que tiene que ver con la modernidad sólida. Predecible y controlable. Un mundo sólido. La rutina, la visión a corto plazo, las costumbres, las colectividades eran unas de sus características. O sea, de las colectividades en sociedad. Todo este panorama empezó a derretirse, lo pongo entre comillas, cambiando aquella sociedad que estaba estancada y era demasiado resistente a los cambios por una líquida y maleable. Bauman expone 5 ítems en los que desarrolla el concepto de modernidad líquida: emancipación, individualidad, espacio-tiempo, trabajo y comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es también un resumen bastante, digamos, valga la redundancia, bastante resumido. Bauman, al plantear la modernidad líquida, se refiere al proceso por el cual el individuo tiene que pasar para poder integrarse a una sociedad cada vez más global, pero sin identidad fija y sí maleable, voluble. La identidad se tiene que inventar, crear, se tiene que moldear máscaras de supervivencia. Llega a esta conclusión a partir del análisis histórico de los grandes cambios que ha experimentado la sociedad, en especial a partir de la lucha de clases entre el proletariado y los dueños de los procesos de producción a finales del siglo XIX. La desintegración de las sociedades colectivas para dar paso a la individualidad en términos de ciudadanía, a cambios vertiginosos que han provocado la globalización y el imperialismo comercial de los monopolios en contubernio con los gobiernos neoliberales, el resurgimiento de alternativas, movimientos indígenas, el feminismo, la lucha arcaica en Medio Oriente, el crecimiento exponencial de la población mundial, hasta llegar a la era de las TICs, donde más se observa la problemática de la identidad de la modernidad líquida. Al respecto, yo creo que más que todo viéndolo en este momento, yo creo que Bauman dio las pautas de un historiador, que realmente el mundo moderno
es un mundo que nació al golpe de la revolución industrial del siglo XIX. Y a ese golpe de la revolución industrial del siglo XIX llegó para uno, culmina en 1991 con esa caída o desaparición de la Unión Soviética. Yo diría en 1989 con la caída del muro de Berlín, en tiempos históricos, hasta 1991. Propio 31 de diciembre de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, 1 de enero se baja la bandera del Kremlin, la bandera de la Unión Soviética, y se iza la bandera de Rusia, de la Federación Rusa actual. Ahí empiezan a hacer esa posmodernidad, que es el momento donde Bauman empieza a hablar de esa sociedad líquida, donde al golpe de la globalización neoliberal, en eso yo también estoy extremadamente de acuerdo con él, al golpe de esa globalización neoliberal, las fronteras empiezan a desaparecer. Muchas veces, yo diría, a veces las fronteras físicas, por supuesto, están ahí. Si uno no tiene una visa, no puedes entrar en ningún lugar, no te dejan pasar, ¿no? Sin embargo, las fronteras desaparecen con la cuarta revolución industrial y la revolución de las comunicaciones, porque hoy tú te comunicas con cualquiera en cualquier lugar y estás viendo cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Incluso en tiempo real, si tú abres Google Maps, en Google Maps tú te comunicas. O sea, estás viendo a nivel satelital qué es lo que está pasando, satélites que están pasando por arriba de Australia, lo pones arriba de la capital de Australia, Canberra, y ahí pasa, y cada vez que lo va bajando, ve hasta el momento que puedes ver hasta las personas caminando. Una cosa realmente increíble, ¿no? Y esa sociedad para Bauman es una sociedad donde no se sabe ni siquiera qué es lo que va a pasar. Antes, a corto plazo, se sabía, bueno, estas son las clases que tengo, me pagan esto, no van a cambiar porque más o menos siempre me pagan lo mismo. O sea, esa, yo diría, especie de estabilidad, de una u otra manera, que en los momentos actuales prácticamente ha desaparecido. Y estamos como en un stand-by o una especie de espada de Damocles que llega ahora la pandemia y lo agudiza más todavía, donde no, hay momentos donde no sabemos en qué punto estamos parados. Hoy tenemos un trabajo, mañana nos despertamos y de pronto se acabó el trabajo. Cerraron la empresa, hay menos grupos en la universidad, te dan menos grupos, te quedaste sin ninguno. Viéndolo yo, incluso de manera personal, compañeras y compañeros. Eso es lo que él llama esa modernidad líquida, que es posible que hoy en la pandemia o post pandemia, en estos enfrentamientos cada vez más agudos, estos enfrentamientos geopolíticos entre los Estados Unidos y China, sobre todo por el control hegemónico planetario, que pueden conducir incluso a una tragedia. Esperemos que eso no pase. A veces se olvida que una guerra termonuclear lo único que llevaría sería al fin del planeta. Y lo simpático es que los que más tendrían que perder serían los que tienen todo, no los que nosotros, que lo que tenemos es una vida digna, ni más ni menos, por lo que por nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pues no tenemos los grandes capitales, ni un gran... esos son los que más tienen que perder y a veces da la impresión de que no se dan cuenta que hay que evitar a toda costa una confrontación de tipo militar. Hasta eso puede llegar. Yo creería que el 3 de noviembre es definitorio. Parece que va a haber un cambio. Por lo menos eso es lo que dicen los datos. Siguiendo esos grados de predicción, esos modelos predictivos eh, de Hayek, y analizando entonces esta sociedad que nos está o que nos está poniendo a la vista o nos puso a la vista Bauman en analizar. Realmente murió y si ahora estuviese vivo, igual la vida le está dando la razón. El día de su muerte hasta hoy, algo más de 20 años, nadie se hubiese imaginado el desarrollo tecnológico relacionado a las comunicaciones que hay hoy en este momento. Hace 30 años, un celular era un mamotreto gordo que no se podía llevar a ningún lado y es bien pequeño. Mañana yo no tengo la menor duda que va a ser una especie de papelito
que se va a abrir así, se va a guardar como un papel en el bolsillo. Yo de verdad no tengo la menor duda al respecto, con capacidad de conexión extremadamente superior, pero que hace eso mismo que la frontera prácticamente se diluyen. Las fronteras del pensamiento, las fronteras físicas desgraciadamente están ahí, pero, perdón, a tomar agua. Pero esas fronteras, cuando las fronteras ideológicas, las fronteras del pensamiento se desarrollan cada vez más y cada vez más, y llega un momento que las fronteras físicas también van a desaparecer. Yo también no tengo la menor duda de eso. Lo que pasa es que hay que ver también en estos modelos predictivos qué es lo que va a pasar con esta sociedad, esa sociedad postmoderna, llamada esa modernidad líquida que nos llama Bauman hoy. O sea, no estamos antes o estamos ante cambios realmente trascendentales. El siglo XXI que recién comienza, 20 años solamente del siglo XXI, va a traer consigo cambios que a mí no me queda la menor duda que van a ser realmente cambios trascendentales. Bauman propuso, como sociólogo sobre todo, yo era un gran historiador, pero más que todo un sociólogo, la sociología del cambio y la llamada sociología reflexiva. Plantea una nueva forma de entender la sociedad moderna, no basada necesariamente en los conformistas y los anticonformistas, o sea, los que están a favor del capitalismo y los que están en contra del capitalismo. Sería una definición más abierta, sino en una tercera vía, según la lógica de la sociología reflexiva, que elabora y apunta a modificar la sociedad moderna. La hipótesis de Bauman afirma que el cambio social tiene que ser un producto necesario y dinámico. Una vez comprendida la relación entre la sociedad sólida, seguridad, contenidos, valores, y la sociedad líquida, movilidad, incertidumbre, relatividad de valores, o sea, lo contrario, el segundo paso necesario es modificar la realidad y comprender que la vía del cambio es la única posible y la única necesaria, además del hecho de que es oportuna para evitar los... esta parte no la puedo leer, tengo ahí les digo, no puedo leerla, pero evidentemente a condiciones que traían algún tipo de división o enfrentamiento. Esta es la propuesta desde el punto de vista sociológico de Bauman. Creo que es esta parte, no sé si el otro punto, sí. Es esta parte solamente, digamos, a veces hay que ser valiente para proponer una tercera vía, ¿no? Evidentemente, si no es una tercera vía, los cambios sí son necesarios. Creería que en eso no es un problema de capitalismo o no capitalismo, sino que es necesario cambios. Y esos cambios, yo creo que en estos momentos de manera gradual van a traer nuevas condiciones. Si no, surge una debacle. Esperemos que eso no ocurra. Y esta es la propuesta desde el punto de vista sociológico, eso que se ha llamado sociología reflexiva de Bauman. O sea, tratar de combinar una cosa con otra. O sea, es algo así como el pasado con el presente para lograr un futuro que sea mejor. Y yo creería que todos, de una u otra manera, en este sentido, concordamos. La trampa de las redes sociales. El que vivió, evidentemente, una parte de esto. Lógicamente, después, ya fallecido, Simon Mama criticó el impacto de las redes sociales sobre el individuo en diferentes artículos de prensa publicados poco antes de su fallecimiento. Según el sociólogo, aparentemente las redes sociales constituyen una herramienta para crear una comunidad propia, pero lo que realmente se genera es una comunidad sustituta, donde no se necesitan habilidades sociales. Son áreas de confort donde no hay diálogo real, ya que la comunidad creada se realiza a medida del individuo y por tanto no existe la controversia o el conflicto, incluso la contradicción. Así su colectivo, o sea, esa sociedad sustituta, esa comunidad que se crea en las redes,
en la virtualidad es seleccionado según su necesidad, la necesidad propia de cada uno, o de forma que es fácilmente escogido o eliminado con un simple clic de ratón, y el capital afectivo que se medirá por el número de contactos que se tiene en las distintas cuentas de Facebook, Twitter, bueno, todas, al final, todas las redes sociales. Esto es lo que se ha llamado, según Bauman, plantea esa trampa en las redes sociales. Yo creo que realmente tiene mucha razón, nos explica a veces qué es esa necesidad de identificarnos con algo, esa necesidad humana, porque todos los seres humanos nos identificamos con algo, en la creación de esos perfiles que muchas veces incluso yo creo que ocurre más, sobre todo en los adolescentes, que tienen más de un perfil o crean un perfil totalmente falso, porque es lo que se quiere ser y es con lo que se quiere identificar. Sin embargo, no es lo que sé, es como si la realidad fuera una cosa, o sea, la realidad social, y realmente se convierte en un momento en que la realidad social es una cosa y la realidad o la virtualidad, porque no tiene nada real, es otra cosa que es posible que ocurre. Repito, que pasa cada vez más en los adolescentes, y hay que tener en cuenta que esos adolescentes de hoy van a ser los adultos de mañana. Y como adultos de mañana, criados en esta o en estas concepciones, en estas redes sociales, van a pensar de una manera que va a ser totalmente diferente. Y van entonces a llevar a una sociedad, en lugar de ese compromiso reflexivo, de esa sociedad reflexiva de buscar una tercera alternativa, lo que van a llevar es a una sociedad líquida prácticamente, que va a dominar todos los renglones de la vida de la humanidad, de la vida de los seres humanos de manera general. Bauman, dentro de su concepto de modernidad líquida, distinguirá entre los conceptos de grupo y enjambre. Los enjambres se diferencian de los grupos porque no incluyen herramientas de supervivencia. Se asocian y se dispersan en diversas ocasiones por determinados temas relevantes que han cambiado, atraídos por objetos, variables y están en movimiento constante, ¿no? Este concepto de enjambre ha sido extrapolado por algunos autores a la audiencia social que forma Twitter. Los distintos usuarios se comportan como un enjambre social y no como la definición de grupo, uniéndose para acontecimientos muy variados, sin una identidad importante, y actúan en ese escenario de ese concepto líquido que define Bauman. O sea, le hace esta diferencia. Un grupo puede ser, digamos, estable, eso que se ha llamado los clústeres, ¿no? Uno está en un grupo y eso es un grupo donde eh, existe de una u otra manera, digamos, una conexión entre todos los que hay una especie de interés, hay una identidad, posiblemente un centro de trabajo o vínculos a un centro de trabajo, a amistades, puede ser incluso un grupo de amigos que venga desde antes, se puede pertenecer a varios grupos, eso ocurre también de manera constante. Y otra diferencia, que es lo que plantea, que son los enjambres, que son, yo creería que si lo vamos a ver a la parte más negativa de cómo es que funciona la sociedad humana hoy, en estos especies de troles que se mueven como un enjambre, que cuando una persona expresa una posición que casi siempre por motivos políticos no gusta, entonces como un enjambre se atacan de la manera más altera, utilizando a veces palabras soeces, mentiras, medias verdades, cuasi verdades, pero que en el fondo encierran también elementos falaces, pero donde evidentemente se limita tu capacidad de expresar tu posición, que repito, puede ser una posición minoritaria, pero que tú tienes el derecho, por supuesto, con tus argumentos de expresar y expresarlo de la manera más correcta. Y estos ataques de enjambre muchas veces se producen de la manera más incorrecta, con un lenguaje realmente que deja muchísimo que desear, incluido muchas veces con grandes faltas de ortografía, que dan pena, pero que no paran de una u otra manera ningún tipo de ataque de este tipo.
Por otro lado, a pesar de la utilidad que han tenido algunas redes sociales en distintos movimientos políticos, bueno, la primavera árabe, los indignados, caso de España, bien importante, las redes sociales permiten identificar a los disidentes fácilmente por parte del poder. Bauman las califica de lugares donde la vigilancia es voluntaria y autoinfligida. Yo realmente creo que tiene totalmente la razón. Los perfiles, nuestros perfiles en las redes sociales están más que claros. Y se sabe cómo nosotros pensamos. Se sabe qué queremos. Se sabe incluso a cuál ideología o cuál supuesta ideología nos acercamos. Y eso lo hacemos de manera voluntaria. Para que esto no ocurra, tendríamos que no tener un perfil en una red social. Y yo estoy convencido que todos los que estamos aquí estamos en, yo diría, redes sociales, no una, seguramente en varias, por lo menos más de una. Todas estas críticas se ajustarán a su concepto de modernidad líquida, donde la integración de la persona se realiza en una sociedad global, pero sin identidad fija, obligando a una adaptación continua, por lo que se depende continuamente de la presencia del otro, que ratifica nuestra identidad y nos permite, por supuesto, ser visto. Es como si tú no eres de una red social, si no tienes un perfil, si no participas en esa red, yo diría que el concepto final es algo así como que tú no existes entonces. No estás en una red, no existes. No estás en Facebook, no tienes Twitter, no, entonces tú no existes. Te preguntarían, bueno, ¿y en qué tú estás? Como si uno no estar en esas redes te invisibiliza, ¿no? Y cuando, como dice Bauman, esa necesidad de participación lo que hace es que los grandes poderes, los que sí controlan realmente esos, los que tienen acceso incluso ilegal a esos perfiles, saben de cada uno de nosotros cómo pensamos, qué queremos, qué nos gusta y posiblemente hacia dónde nos dirigimos, incluso otras características personales. Entre las obras, tiene realmente muchísimas obras. Fíjense, fue un hombre extremadamente pródigo, 57 libros y más de 50 ensayos. Los títulos como La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, La cultura de un mundo, la moneda líquida, Vigilancia líquida, sobre la educación de un mundo líquido, 44 cartas de un mundo líquido, Arte líquido, Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores, Tiempos líquidos, Vida líquida, Amor líquido y Modernidad líquida. Yo diría que evidentemente estos nombres de una u otra manera influyen en que cuando se habla de algo que tiene que ver en sociología y se habla de la modernidad líquida o algo que sea líquido, uno dice, ese es Bauman, ¿no? Porque realmente incluso en sus obras, él reitera, aunque sus obras tratan diferentes, digamos, temas, hacen diferentes aproximaciones, acercamientos investigativos a diferentes temas. Lógicamente, el centro de su investigación es este mundo o los finales del mundo moderno y este mundo posmoderno donde vivimos, donde Bauman acuñó esa frase de modernidad líquida. ¿Alguna duda? Compañeros, fíjense que no empecé como siempre para que nos fuera, yo diría, lo más rápido posible.